Bienvenidos a Zumo de Libros. Soy María y hoy os vengo a comentar Esclava de la Libertad, la última novela de Ildefonso Falcones. Lo primero que os quiero comentar, quiero hacer una pequeña introducción sobre este escritor, sobre Falcones. Yo he leído casi todos sus libros, creo que me los he leído todos, pero por si acaso no lo digo, voy a decir casi todos sus libros. Es un escritor que me gusta muchísimo. Tiene un pero muy grande, pero me gusta muchísimo. De hecho, por eso he leído todos sus libros. Me gusta mucho porque ya sabéis que mis novelas preferidas son las novelas históricas. Sus novelas suelen ser novela histórica. Me gusta mucho porque él se documenta muy bien. Siempre aprendes alguna cosa en sus novelas. Tiene una prosa muy bonita. Estructura muy bien las novelas. Y mi pero... El pero ese tan grande que le pongo siempre es que le encantan las desgracias. Él pone una tristeza tras otra tristeza, tras otra tristeza. Y aunque luego, no sé, ahí tiene libros que acaban bien, tiene libros que acaban mal, pero no sé, sufro mucho con ellos. Pero aún así me sigue gustando su prosa y por eso sigo leyendo sus libros. Bueno, esta última novela, ya nos vamos a meter con Esclava de la Libertad, pues no me ha decepcionado, me ha gustado, como todos sus libros, me ha gustado. Siempre tiene una prosa muy bonita, muy detallada, con muchos detalles, siempre estructura muy bien las historias, perfila maravillosamente bien a los personajes, normalmente te mantiene la atención en todo el libro. En este caso a mí me mantuvo la atención durante todo el libro, solo hubo un pequeño bache, en algunos de sus libros también tiene algún bache, en La Esclava de la Libertad, tiene un pequeño bache como sobre el 70% del libro, tiene un poquito que bajó un poquito mi interés, pero luego rápidamente subió. Y ya os digo, bueno, os cuento un poquito de este libro. Este libro tiene dos historias. Tiene una historia que está basada como en Cuba, como en 1860 y por ahí, más o menos, que es cuando comienza pues todos estos problemas de la guerra de independencia con Cuba y la liberación de la esclavitud. Y luego tiene otra historia, el 2000 creo que es como 18, en Madrid. Están relacionadas las historias. A mí, personalmente, me gustó muchísimo más la historia de Cuba. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque nos introduce un poco en toda esa historia no tan bien conocida, creo yo, sobre la independencia de Cuba, cómo comenzó, por qué se originó y cómo se consiguió pues esa independencia y esa, bueno, liberación de la esclavitud, ¿verdad? Porque al final los españoles fuimos los últimos que liberamos la esclavitud, fuimos los últimos que tuvimos esclavos, que fue precisamente en Cuba, no hace tantos años. Siempre es interesante saber cosas sobre esto, pero no solo se quedó ahí, también nos va a contar cositas sobre, por ejemplo, si nunca habréis leído nada sobre cómo se maneja un ingenio donde se hace azúcar. A mí, yo ya he leído muchos libros de estos, pero bueno, si nunca has leído nada, pues a mí me pareció una parte bastante interesante del libro, el saber cómo se hacían estas plantaciones que había de caña, cómo se manejaban y todo eso, pues a mí eso me pareció, ya os digo, muy interesante, especialmente si nunca habéis leído nada de ese tema. Me pareció muy interesante también que va a plasmar muchas cosas de cómo surgió la santería en Cuba. No sé si conocéis cubanos, pero si conocéis a algún cubano o sois cubanos, pues ya sabéis que en Cuba es muy, no sé, como algo muy importante toda esta parte de la santería, ¿no? Donde mezclaron un poquito los santos católicos con sus dioses africanos y como que entremezclaron la religión y bueno, pues ahí tienen una serie de costumbres que están muy arraigadas todavía a día de hoy en Cuba, pero a mí me pareció muy interesante cómo lo enfocó en el libro, cómo nos lo fue explicando. Ya os digo, a mí me encantan los libros en los que aprendo cosas, entonces esas cosas me encantan de Falcones porque además se suele documentar muy bien, suele poner cosas en los libros que son reales, que son ciertas. También me gustó mucho ver cómo fue todo el proceso de liberación de la esclavitud. No solo eso, porque aparte de que el libro plasma mucho, luego en la historia actual, en la de Madrid, pues ahí se centra más en lo que es el racismo,
el cómo hemos ido luchando en contra del racismo y también un poco en el papel de la mujer. Yo creo que también hay reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y cómo, bueno, pues cómo lo maneja, ¿no? La gente a día de hoy, porque superado no está, evidentemente. Bueno, pues ya os digo, el libro está bastante bien, me mantuvo la atención constante. Ya os digo, sobre el 70% sí que tuve un pequeño bache donde perdí un poquito ese interés, pero luego me volvió a interesar otra vez la historia y la verdad, el final no os quiero contar nada, ya sabéis, ya os he pegado un poquito, ya os he descubierto un poco, pero bueno, si habéis leído algo de Falcones, no os he descubierto nada. Es decir, a él le encantan las desgracias, los infortunios y siempre le da por ahí y vas de lloro en lloro. Pero aún así, ya os digo, me ha gustado mucho la historia. Sí es cierto que no es su mejor libro. Yo, si tuviera que recomendarte algo, si nunca has leído algo de él, no sería este el libro que yo te recomendaría. No sé, yo te recomendaría, los libros que más me han gustado de él es La Reina Descalza y El Pintor de Almas. Pueden ser que sean mis dos libros preferidos de este escritor. Pero aún así, ya os digo, está bien. De esta historia, el pero más grande que yo le pongo es que creo que ha forzado un poco la historia. Y yo creo que hay situaciones que están un poco demasiado forzadas dentro de la historia. No solo es un acontecimiento solo el que creo que está forzado, sino que veo demasiadas situaciones forzadas, especialmente en el final. Creo que fuerza demasiado, no sé, las situaciones. Cuesta un poco creerse o la credibilidad de esas situaciones que ocurren, sobre todo, ya os digo, al final del libro. Eso me ha costado un poco más digerirlo. Aún así, ya os digo, os lo recomiendo si os gusta la novela histórica. Si no os importa que el libro sea algo triste, os lo recomiendo 100%. Yo ya os digo, soy una fan de Falcones, aunque soy una fan de las que siempre le digo, por favor, escribe un libro alegre, con alegrías, pero no es lo suyo. Creo que es lo que le gusta, creo que es lo que le apetece hacer y así lo hace en todos sus libros. Pero ya os digo, os lo recomiendo totalmente, muy recomendable, un libro buenísimo para leer un poquito concentrado. No necesitas mucha concentración porque él, la verdad, que describe muy bien, no te pierdes nunca, jamás. Con él nunca te pierdes, no suele tener ningún error, nunca de edición ni de nada. Siempre sigue las historias muy bien, con sus tiempos. Aunque tengas saltos en el tiempo, no te pierdes. Ya os digo, prosa maravillosa. Total, que os lo recomiendo, que me ha gustado mucho, que no le ponemos más peros y que espero que os guste. Muchas gracias por verme y hasta la próxima lectura. Ay, gracias por suscribiros, ¿eh? Bye.